Buenas tardes. Hola, Matthew. Buenas tardes, hola Angelo. Hoy vamos a conversar sobre el programa para los refugiados venezolanos que acaba de ser aprobado por la oficina de USCIS. Am, Vamos a tener una conversación muy amena desde el punto de vista de que posiblemente Matthew y yo empecemos a conversar sobre el tema, sobre casos legales que puedan venir con este tema. Posiblemente Matthew hable en inglés en algunas partes y yo tenga que hacer la traducción. Este, Pero lo importante es que ustedes tengan la oportunidad de conocer todos los puntos que deben hablarse y saberse sobre este programa de refugiados para venezolanos. Sí, esta información es muy reciente y USCIS ya publicó esta información en su sitio web. Es muy importante a conversar y explicar la información que USCIS ya publicó. Así es. Entonces, en relación al programa de refugiados para venezolanos, vamos a conversar sobre los 6 puntos importantes. Primero, ¿qué es el PBR, el PRB, que es el programa para refugiados venezolanos? ¿Quiénes califican como patrocinadores? Va a ser uno de los temas que vamos a conversar. ¿Quiénes califican como beneficiarios? Los pasos para realizar la solicitud, la duración del parol y posible ajuste de estatus. Y muy importante, los tips para las denuncias en casos de fraude. Entonces, ¿qué es el programa de refugiados para venezolanos? Eh, Aquí en la firma hemos tenido la oportunidad de ver muchos casos de ucranianos. Este caso de venezolanos del programa de refugiados es muy parecido al caso de los ucranianos, ¿verdad? Estados Unidos solo va a permitir la entrada de 24,000 refugiados venezolanos con este programa. Sí, el gobierno de los Estados Unidos, especialmente la administración de presidente Biden, quiere evitar los cruces ilegales de los venezolanos over the southern border with Mexico. So, for this reason, we're going to talk about el Título 42 as the base for the government to use in order to create this program. Sí, lo que Mancio establece es que el gobierno de los Estados Unidos ha creado este programa a los fines de evitar la situación que está sucediendo en la frontera, especialmente utilizando el título 42. El título 42 fue creado, ¿verdad?, en el gobierno de Donald Trump y específicamente ahora está siendo utilizado por la administración de Joe Biden a los fines de evitar que crucen los venezolanos la frontera y evitar también que crucen. Y una vez que evitan que crucen la frontera, si lo hicieran, son inmediatamente deportados. Es como una deportación inmediata. ¿Okay? Entonces, esto es sencillamente para explicar el comienzo de por qué fue creado este programa y el cual permite a los venezolanos poder ser requeridos aquí en los Estados Unidos por un familiar o por cualquier ciudadano americano. Entonces, hablando de estos, ¿quiénes califican? Toda persona que viva en los Estados Unidos y tenga un estatus migratorio legal, es decir, los ciudadanos americanos, residentes permanentes americanos, estatus temporal, los que tienen un TPS, aquellas personas que tienen DACA, un Deferred Action, los asilados y refugiados también califican, los que tienen un parol actualmente y los que tienen un Deferred for Departure, que son aquellas personas que tienen un proceso de ser deportados, pero está detenida la deportación para ellos. Es relevante también saber que aquellas personas que están esperando un proceso de asilo no califican para este. Sí, porque sí, pero si patrocinadores, if people that are waiting for asylum, if they happen to still be in non-immigrant status, however, they will be able to sponsor someone based on their non-immigrant status, even though they've applied for asylum. Ok, y esa es una excepción en el caso de que
una persona haya aplicado por asilo, pero tenga un estatus migratorio, como por ejemplo una visa de estudiante, pues esa persona puede aplicar porque ya esto cae en la definición de que la persona tiene un estatus en los Estados Unidos. Muchas veces es importante explicar esto, sobre todo para los venezolanos. Los venezolanos, explicarles cuando ustedes reciben una visa, para aquellos que han tenido ya visa americana, se dan cuenta que la visa tiene una duración de 10 años, ¿verdad? Sin embargo, cuando van a entrar a los Estados Unidos por avión con su visa, el oficial de inmigración le establece, ¿verdad?, una estadía por 6 meses. Entonces, esa estadía por 6 meses es lo que se llama el estatus migratorio. Sí. Los 10 años, sencillamente, es el tiempo que te dura a ti la visa, pero no tiene nada que ver con el estatus. Entonces, en este caso, ¿verdad? Aquellas personas que están fuera de estatus, es decir, que no tienen una visa, ¿verdad?, migratoria, o que no están dentro de esta lista, pues no califican. Sí. ¿Hay algo más, Matthew, que quieras hablar sobre este tema? Solo si un visitante que está en los Estados Unidos, esta persona puede extender su estatus migratorio por más tiempo. Si esa persona consigna un formulario para extender su estatus con USCIS, eso es posible también. Sí, pero estas personas no califican como patrocinadores, sencillamente una forma de que una persona que tiene un estatus de turista pueda extenderla, pero no califican como patrocinadores. Sí. Ahora, ¿cómo califica este patrocinador al PRV? Lo primero es que tiene que estar al día con el pago de impuestos. Esta persona tiene que trabajar o tener los recursos suficientes. Entonces, tiene que pagar sus impuestos y tener un ingreso mayor al 125% por encima de la línea de pobreza. En la página de USCIS hay una parte en donde aparece la línea de pobreza del estado donde la persona vive. Lo que quiere decir que pueden ir a la I-864P de papá, que significa que ahí la persona va a poder determinar cuál es la línea de pobreza en ese estado donde está. Well, actually, that is true. However, if you live in any of the 48 United States that are the contiguous United States, there is one amount, and then there's a different amount for those that are living in Alaska and Hawaii, I believe. Sí, Matthew dice que lo que acabo de decir es cierto, pero es a nivel nacional la línea de pobreza. Sin embargo, hay una diferenciación con el estado de Alaska y las islas que le pertenecen a los Estados Unidos, como Puerto Rico y las Sí. islas. Y también este proceso es muy similar que los patrocinadores con una visa migratoria, por ejemplo. Cuando una familiar quiere ser un patrocinador para su esposo, su esposa, su hijo o hija para venir a los Estados Unidos, ellos necesitan consignar un formulario I-864 para establecer que tienen recursos financieros, sí, para ser un patrocinador. So, when a sponsor files this form with USCIS, they're essentially signing a contract. Es como firmando un contrato con el gobierno de los Estados Unidos. Y yo tengo disculpa, maestro, que para traducir lo que acabas de decir, cuando el patrocinador firma el contrato, ¿verdad?, para ser patrocinador, está literalmente firmando un contrato con el gobierno de los Estados Unidos. Sí, es muy difícil. It's very difficult to end that contract while that individual is still in the United States. Es difícil que ese contrato sea resarcido, es decir, que finalice cuando la persona, el patrocinador, ha firmado el contrato con el gobierno de los Estados Unidos. So, y esto, perdón, en la página 10 del formulario
134, que es el formulario que un patrocinador necesita consignar, dice que hago esta declaración para asegurarle al gobierno de los Estados Unidos que la persona nombrada en la parte 2 recibirá apoyo financiero mientras esté en los Estados Unidos, que estoy dispuesto y en condiciones de recibir, mantener y apoyar a la persona nombrada en la parte 2 para garantizar mejor que dichas personas tengan suficientes recursos financieros o apoyo financiero para pagar los gastos necesarios durante el periodo de su estadía temporal en los Estados Unidos. So it's very significant language. Sí, es muy significativo. Hay algo importante. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con los permisos para los ucranianos, tuve muchas oportunidades en que venían personas que eran patrocinadores y decían, ya yo no quiero ser más el patrocinador, no me interesa ser más el patrocinador. Y esto pone a la persona en una situación bastante delicada, ¿no? Para ese sentido, yo recuerdo, había en los ucranianos, había ellos autorizaban, tenían que solicitar a la oficina de USCIS a través de una carta formal el retiro del patrocinador, pero la persona, el ucraniano que estaba, el beneficiario, tenía que buscar un patrocinador de nuevo y reemplazarlo. Sobre este sentido, yo no sé si aquí se va a realizar el mismo estándar que se utilizaba que se utiliza todavía con la comunidad ucraniana, pero posiblemente sea parte del proceso. Y esto porque el patrocinador tiene que entender la importancia de ser un patrocinador y la responsabilidad que hay detrás de ser un patrocinador. Aparte de eso, hay otro punto importante que es, se va a realizar una verificación de antecedentes penales a los patrocinadores y también se va a verificar que este patrocinador no tiene un pasado de ser una persona que ha trabajado en la trata de personas, ¿verdad? Que haya ayudado a cruzar a la frontera y cualquier otro delito que tenga relación con la trata de personas. Con esto lo que quiero decir es que ser un patrocinador no es algo que la persona debe tomar a la ligera. Es algo bastante delicado y el patrocinador es responsable por la persona que se encuentra, el beneficiario que va a traer, es responsable de sus gastos, de su manutención, de su vivienda. Inclusive, si al beneficiario sufre una enfermedad o tiene un accidente de tránsito o algo le sucede y tiene que ir a un hospital y no tiene los recursos, es el patrocinador que tiene que cubrir con los gastos médicos y el patrocinador debería inclusive asistir en lo que se llama esa parte. Dicho esto, pasamos a quienes califican como beneficiario para el PRV. Entonces, un nacional venezolano, es decir, cualquier ciudadano venezolano califica, o su familiar inmediato, que está fuera de los Estados Unidos y puede ser considerado para el permiso de permanencia temporal bajo este proceso. Fíjense, aquí se hace una diferencia entre un nacional venezolano o su familiar inmediato, lo que quiere decir que cualquier ciudadano venezolano e inclusive un familiar inmediato califican. Entonces, y establecen que los familiares inmediatos son el cónyuge o pareja de hecho de un nacional de Venezuela, es decir, un concubino, sus hijos solteros menores de 21 años, con el aviso específico que si un niño es menor de 18 años, debe viajar con un padre o tutor legal para poder utilizar este proceso. Sí, pero es muy importante decir que los nacionales venezolanos que tienen una otra nacionalidad, dual nationality, no califican al PRV. Sí. Sí, eso está en quienes no califican. Entonces primero que se encuentran en los Estados Unidos.
Si el venezolano se encuentra en los Estados Unidos, no califica. Si se haya ordenado su remoción de Estados Unidos, es decir, que se le ordenó la deportación en los últimos 5 años o la deportación voluntaria, o al final la deportación, no califican. Los que cruzaron la frontera de Estados Unidos sin autorización, ¿verdad?, entre puertos de entrada después de la fecha del 10-14 del 2022. Los que ingresaron de manera irregular a México, y esta es la parte que hablábamos del título 42, los que ingresaron de manera irregular a México o Panamá después de la fecha de este anuncio, es decir, en octubre 14 del 2022, o es un residente permanente, lo que dice Matthew, o que tiene doble nacionalidad o ciudadano con doble nacionalidad de cualquier otro país que no sea Venezuela, o actualmente tiene un estatus de refugiado en cualquier otro país. Es decir, aquellas personas que son españoles venezolanos, ¿verdad? No pueden aplicar para ser beneficiarios, como en el TPS, que nosotros hicimos muchísimos TPS de personas con doble nacionalidad y fueron aprobados, pero para este caso en específico no califican como beneficiarios. In addition, it's important to note that if a person has a bar in the United States, so for example, if were in the United States beyond the period of time that they were permitted to be. So, for example, if they stayed more than 6 months past when their visa expired or when their status expired until a year, they would have potentially a 3-year bar. And if they stayed beyond a 1 year without status and then they left the United States, they would have a 10-year bar. So individuals with these bars are not eligible as well, even if they've been removed from the United States 5 years ago. Okay, lo que Matthew está diciendo, sorry, que te interrumpí. Let me do the translation. Déjame hacer la traducción. Bueno, es muy importante porque aquellas personas que hayan tenido un estatus migratorio en los Estados Unidos y que ya no están en los Estados Unidos y van a solicitarse como beneficiario. Y resulta que estas personas, cuando estuvieron en los Estados Unidos, violaron, ¿verdad?, el tiempo de su visa y luego se regresaron, pues esas personas no van a calificar porque sencillamente esas personas tienen un bar, es decir, una prohibición de 3 años. Y también hay personas que tienen una prohibición de 10 años en el caso de que así sea el tiempo que ellos hayan estado en los Estados Unidos violando la visa que tenían anteriormente. Lo que quiere decir que no puede ser beneficiario aquella persona que anteriormente haya estado en los Estados Unidos y haya violado su visa, el tiempo que estuvo de su visa. Es decir, que estuvo más del tiempo de lo que se requería. También aquellas personas que no completaron las vacunas y otros requisitos de salud pública. Es decir, que si no te has vacunado para el COVID-19, 19, perdón, no vas a poder, no calificas. Y aunque ustedes no lo crean, este es un caso bien interesante. Nosotros hemos tenido casos de personas que han aplicado para muchas visas y al final, cuando tienen que hacerse el examen médico, no califican sencillamente porque dicen, yo no me voy a vacunar contra el COVID. Y se sienten indignados porque dicen, no, yo no me voy a vacunar contra el COVID. Bueno, pero desafortunadamente esas son las reglas y las normas que hay en el país. Las personas tienen que vacunarse en contra del COVID si quieren ser beneficiarios. Ahora vamos a hablar los pasos para realizar la solicitud. Sí, el primer paso es con USCIS, este patrocinio económico. Sí, esto es a través de la forma 134. Sí. ¿Ok? Que es la parte del patrocinio económico que hemos conversado. Recuerden, si el beneficiario busca a una persona aquí en los Estados Unidos y esta persona está de acuerdo en ser beneficiario, patrocinador, el patrocinador tiene que calificar. Entonces el patrocinador es el que va a comenzar el proceso, lo que quiere decir con la Oficina de Inmigración, consignando la forma. Y todos estos procesos se pueden hacer online y también puede obviamente solicitar las firmas que están de inmigración, que estamos a la orden para realizar este proceso. El segundo proceso es enviar la información biográfica. Esto quiere decir que la persona va durante este proceso, al pasar el patrocinio económico,
es decir, que la persona no está por debajo del límite de pobreza, sino que está por el 125 por encima, ¿verdad? Inmediatamente es aprobado para un segundo paso, que sería enviar la información biográfica donde la persona se sabe quién es y si tiene algún antecedente penal, los que habíamos conversado anteriormente. Después, la Oficina de Inmigración, en este caso CBP, ha creado interesantemente un sistema en el cual, y que han utilizado, por cierto, mucho para las personas que han cruzado la frontera y tienen que verse con ICE, que es un sistema telefónico. En este sistema telefónico se va a enviar la petición en la aplicación móvil CBP One. Y esta aplicación, inmediatamente la oficina va a poder verificar que todos estos pasos se cumplieron en orden. Y Sí, solamente se va a tener acceso una vez que ha sido aprobado el paso 1 y el paso 2. y ese programa es con CBP, con los guardias fronterizados, no es con ICE. Es con los guardias fronterizos, si no es con ICE, pero es un sistema parecido al que estaba comentando, Matthew, al que utiliza ICE cuando las personas que han cruzado la frontera tienen que reportarse con la oficina de ICE. Y esta vez lo están utilizando de una forma bastante expedita, ¿no? Rápido, que crearon un sistema de petición móvil. Me parece excelente. Después hay una autorización adelantada de viaje a Estados Unidos, es el paso número 4. Es decir, que una vez que se cumplen estos en el móvil, ellos van a darle todo el proceso que viene para que la persona pueda entrar a los Estados Unidos. Se va a solicitar la persona tiene que tener el pasaporte vigente. En este sentido, pues estoy seguro que van a salir preguntas de mi pasaporte no está vigente. Y es interesante porque aquí en los Estados Unidos actualmente hay una norma que sacaron, un comunicado, perdón, en donde todos los venezolanos que tienen un pasaporte, y es federal que tienen un pasaporte vencido, pueden, a partir de la fecha de vencimiento, va a estar vigente por 5 años para poder entrar al país. Yo asumo que esto es parte del proceso, es decir, si vigente tiene que ser, inclusive si no está vigente el pasaporte venezolano, pero caes dentro de la norma de los 5 años, ¿verdad? Que estás dentro de los 5 años de no vigencia, quiere decir que sí puedes aplicar. Un poco complicado, pero no tan complicado cuando se trata de saber que si tu pasaporte no está, si tu pasaporte está vencido, ¿verdad? Para poder entrar a los Estados Unidos se cuentan 5 años a partir de la fecha de vencimiento y se considera que puedes entrar al país. Entonces, después viene lo que se llama obtener permiso de permanencia temporal en el puerto de entrada, es decir, en el puerto de entrada te van a dar, ya inmediatamente te dan un parol, es decir, Sí, es discrecional. exactamente. Sí, Discrecional significa que el oficial, ¿verdad? CBP va a ser el encargado de decidir si sí o si no, independientemente de que ustedes tengan todos los pasos realizados y que haya sido aprobado. Es el oficial quien va a decir, quien lo va a decidir. Ahora, este permiso de permanencia, y esto me parece importante hablar, que es un parol, porque no es lo mismo, o sea, el proceso, ¿verdad? De refugiados, ese es el nombre, pero al final el título que va a tener la persona es que va a tener un parol para poder estar en los Estados Unidos y trabajar como un permiso de trabajo que tiene una duración específica. sí, Entonces, es parol humanitario. es un parol humanitario, exactamente. Y bueno, y entonces viene el permiso de permanencia temporal, duración del parol y ajuste de estatus. Entonces, que tiene una duración de 2 años, por lo que pudimos verificar. Y hay posibles ajustes de estatus que estábamos conversando Matthew y yo hoy sobre cómo teniendo un parol podría la persona cambiar a otro estatus migratorio. Recuerda que le había comentado sobre el pasaporte que tiene 10, la visa que tiene 10 años, perdón, sobre la visa que tiene 10 años, y luego te dan una estadía por 6 meses, bueno, esta vez, y entonces ahí tú tienes un estatus migratorio. En este sentido, teniendo ese parol, este parol te va a permitir tener un estatus migratorio. Por ejemplo, si te casas con algún ciudadano americano, obviamente, legalmente,
porque existe un escrutinio para todo este tipo de fraudes que podrían ocasionarse en el futuro, esa persona podría ajustar su estatus, posiblemente podría ajustar su estatus migratorio. Mm-hmm. Yes, it's although humanitarian parole does not explicitly, it's supposed to be it based on its terms, it's supposed to be for a temporary period of time to come to the United States for a humanitarian purpose. So therefore, the program wasn't created necessarily to create a status that can then be with the purpose of creating permanent status for these Venezuelans. However, it does create the conditions that potentially could lead to the adjustment of status. Sí, lo que dice Matthew es que posible ajuste de estatus del que estamos conversando no crea, ¿verdad? No fue creado con la condición de ser, de que la persona pueda solicitar un ajuste de estatus. Sencillamente fue creado como un Propósito humanitario. Un propósito humanitario. Lo que quiere decir que si esta condición, ¿verdad?, de cambio existe, podría de alguna forma u otra no ser admitida. Sin embargo, no hay, porque no existe la condición actual para que ese estatus pueda existir. Sí. ¿Hay algo más que dijiste, Matthew, sobre el ajuste de estatus en relación por ejemplo, habíamos conversado sobre el asilo, sobre personas que podrían solicitar asilo? Sin embargo, ese es otro tema que habría que discutirse en el futuro, pero y que tiene que ver mucho con el por qué los venezolanos actualmente posiblemente no pueden aplicar asilo, lo que obviamente infringe muchas normas de carácter internacional y sobre todo los mismos tratados internacionales. Pero bueno, eso es otro tema de conversación. Esta parte del ajuste de estatus es otro tema de conversación. Actualmente son opciones que la persona podría tener en un futuro, pero que no es la característica real por la cual este programa fue creado. Exacto. Ahora, voy a hablar de las denuncias, y esto es muy importante. Y es importante, y yo lo traigo a colación por lo siguiente: yo soy venezolano, y esto quiere decir que yo entiendo que detrás de un programa como este siempre va a haber lo que se llama personas que se quieran aprovechar. Y cuando digo soy venezolano es que entiendo la idiosincrasia del país, y no la generalización, sino la idiosincrasia. Esto es muy importante. Y no es mentira que estas situaciones suceden. La democracia, la única forma que pueda ser resguardada es que los derechos sean respetados. Entonces es importante que aquellas personas que quieran hacerse, y esto lo voy a decir de esta forma muy claro, que quieran hacerse beneficio por este programa, yo les pido que ustedes hagan sus denuncias. Porque si nosotros permitimos que esta situación, ¿verdad?, se convierta en otro proceso corruptivo, estamos contribuyendo, ¿verdad?, a la pérdida de la democracia en este país. Y esa es una de las razones primordiales por las cuales nosotros tenemos que ser vigilantes en este país. Nosotros, los que somos venezolanos y que vivimos en este país y que somos residentes, ciudadanos americanos, o que tenemos un estatus asilado, todos los que vivimos en este país estamos y queremos ser patrocinadores. Entonces, aquí les pongo las denuncias. Para denunciar sospechas de fraude, sería importante reportarlo. Ahí están la información donde debe ser reportado. Igualmente, ustedes pueden ir a la página de USCIS, USCIS, y allí, o como dicen los clientes, UCI, y ahí ustedes pueden ver toda la información de dónde hacer esas denuncias. Igualmente, tanto Matthew como yo estamos a la orden para poderlos guiar en este proceso aquí en la firma, como hemos hecho con procesos de TPS, y actualmente tenemos una cantidad increíble de clientes a nivel nacional que estamos representando en corte y a los cuales estamos muy contentos de poder ser sus representantes. Sí, gracias, Angelo, para esta oportunidad para hablar sobre este programa nuevo, y si nuestros
prospective clients. If they have any questions, estamos a sus órdenes para guiarles. Así es. Un placer, estamos a la orden para poder guiarles. Hay mucha información en el internet que ustedes van a conseguir, muchas personas hablando sobre el tema. Traten siempre de buscar la fuente, que es la página de USCIS, de UCI. Allí van a conseguir toda la información o pueden llamarnos sencillamente para solicitar la información y sepan qué pueden hacer en un futuro. Un placer volver a conversar con ustedes. Espero que esto haya sido de utilidad. Nos vemos en la próxima. Bye.